Bien, buenas noches. Vamos empezando. Yo soy Jorge. Llevo ya casi 3 años en la OJ, fíjense. En mayo, justo el 1 de mayo, me uní a una marcha y de ahí empezamos a chambear. Y pues creo que como todos ustedes llega sin saber como mucho de qué es materialismo, quién era Marx, quién era Lenin, ¿no? Pero poco a poco puedes ir aprendiendo. Y me dicen que entonces nadie leyó el texto. Bueno, no pasa nada, igual para eso es el círculo, y lo importante es como conocer el concepto, que sí es un poco difícil de entender, pero que una vez ya porque son 2 cosas, ¿no? El materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Pero, pues, ya cuando lo ves con tus propias palabras, pues, lo vas entendiendo. ¿Quién lo escribió? Joseph Stalin, ¿no? Que hemos escuchado lo mejor de él, que fue lo peor que le pasó a la humanidad, que mató chorrocientos mil millones. Tampoco lo vamos a defender y decir que era un santo, pero y justo es un análisis material, ¿no? Porque se suelen involucrar así como de que no, era lo peor y siempre te vas como al idealismo, ¿no? Y es justo lo contrario del materialismo. Este, ¿Qué entendemos como idealismo? Es como que los pensamientos o pues sí, la idea, el simplemente hecho de que algo lo imaginemos crea la realidad. Y el materialismo dice, no, pues si yo lo puedo observar, lo puedo tocar, lo puedo medir, lo puedo ver, es el material, ¿no? Por eso la realidad material, es decir, yo estoy ahorita sentado en un lugar, estoy en una casa, entonces son cosas comprobables y objetivas, ¿no? Que si yo le digo a otra persona que, no sé, estoy arriba de un elefante, me va a decir, pues no mames, no es cierto, güey. Entonces, el materialismo es, como observar la realidad material, o sea, no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que puede ser, sino lo que es. Entonces está fácil, ¿no? Que pues sí, si no entiendes mucho de esto y lo llegas a leer porque creo que está un poco digerible el texto, a pesar de que ya va para casi 90 100 años que se escribió, en septiembre del 38, ¿no? Y y está la parte de dialéctica. La dialéctica es como los 2 opuestos que como que están luchando siempre entre sí. Por ejemplo, nosotros los marxistas decimos y vemos la realidad que hay una clase, opresora, que es la que maneja el capital, ¿no? La que tiene todo el dinero del mundo, que puede hacer y deshacer, el 1% que tiene el 90% de los recursos, ¿no? La ahorita que le dicen clase Epstein, pero, pues, es la clase burguesa de siempre, ¿no? Que ya saben lo que es capaz de hacer. Y está la proletariado, ¿no? La gente como tú y como yo, que sale a chambear, que, pues, tiene que echarle ganas, que no heredó ni un terreno, ni los millones del mundo, entonces, pues, tiene sus 2 manitas, o a veces ni eso, y pues le tiene que chingar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un análisis dialéctico, ¿no? La burguesía, la clase opresora, y la clase proletaria, la clase trabajadora, los oprimidos, ¿no? Entonces, estas 2 clases, pues, buscan por sus intereses, ¿no? El burgués siempre va a buscar por un mayor rendimiento de su capital, diario hablan de los márgenes de ganancia, las utilidades, shalala, shalala, y nosotros, pues, que, pues, el salario, ¿no? Entonces, como estos están opuestos, si yo le quito el salario al trabajador, esto se convierte en una ganancia. Si yo obtengo ganancias, esto se convierte en un salario para el trabajador, ¿no? Entonces, estos 2 siempre están en conflicto, entonces, pues, no hay como una unidad o no van para el mismo camino, ¿no? Porque si yo pido un día de descanso, eso significa una pérdida para mi empleador. Si yo me enfermo, pues, eso va a si yo que soy llego a ser mujer, ¿no? Y me embarazo, pues, también eso va a representar una maternidad, y yo no quiero perder dinero en eso. Entonces, empieza ahí la discriminación, empiezan ahí los temas, entonces, pues, hay toda una estructura, todo un sistema, ¿no? Y lo importante es entender que la dialéctica nos ayuda a obtener o a superar, ¿no? Entonces, yo tengo esto, que es algo contrario a esto, pero los pongo en conflicto, puede salir algo superior, que es lo que decía un güey que se llamaba Hegel, que era la tesis, la antítesis, y de poner en conflicto estas 2 partes, surgía algo nuevo, algo superior, algo mejor, que era la síntesis. Entonces, pues, por ejemplo, un conflicto banal, ¿no? De yo quiero salir a jugar a la calle, ¿no? Mi mamá me va a decir, no, pues no, tienes que hacer tarea, tienes que hacer esto. Y así, bueno, ¿qué te parece si haces 2 tareas de matemáticas y de español y sales un ratito? ¿Qué te parece si yo hago nomás lo de español y salgo mañana, pero me dejas salir todo el día?
no sé, haz las 2 y mañana y sales los 2 días seguidos. Entonces, de ese conflicto, pues, ya se superó y hay un nuevo acuerdo, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay una lucha de clases, que siempre hay como un conflicto, y esto, pues, no necesariamente tiene que ser de clases, ¿no? Por ejemplo, yo les puse ese ejemplo por la escuela, ¿no? Cualquier cosa, todo, pues, llega a estar en conflicto, ¿no? Por ejemplo, de que: "Ay, quiero hacer un trabajo escolar y yo quiero hacer esta parte". "No, pero tú no le sabes, yo voy a hacer esta parte". "No, güey, pero yo le sé más a esto y ya tuve experiencia, yo puedo hacer esta parte del proyecto y tú mejor ayúdame con el título y las fotos". "Ah, bueno, está bien", y ya. Entonces, el materialismo dialéctico o la dialéctica se trata de estas 2 partes que están como en sintonía, como en rechazo, pero nace una nueva. Entonces, Marx empezó a analizar y por consecuente Lenin y Stalin, empezaron a ver la realidad que hay como cosas que se contrarian, ¿no? Y dentro del idealismo, que ya les explicaba que eran como las ideas o lo que debería de ser o cómo pienso que es, pues llega un tema a lo mejor bastante como delicado, se podría decir, que es la religión, ¿no? Porque mucha gente, pues, respetando pues las creencias, pues creen algo, ¿no? O no. Entonces, pues la URSS decía, no, pues es que, ¿qué creen? No hay nada más. Y pues lo que es así. O lo importante debería ser de que si hay un cielo más allá, pues lo importante es aquí, pues el mundo real, el mundo material, ¿no? Porque los grandes empresarios terratenientes que eran de la Rusia medieval, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la URSS. Eso era pues un contexto geográfico diferente, otra época diferente. Ahí había un zar, el zar era un güey que pues era el líder, ¿no? De toda una nación, de toda la Rusia colonial, por así decirlo, o agraria. Era una, nada más el 25-26% de la población sabía leer. Entonces, imagínense, era gente así como muy pobre, el rey como que les ayudaba, como que no, había corrupción, había pues ilegalidades, asesinatos, shalala, shalala, ¿no? Pobreza, hambre. Entonces, pues no es como que la gente de un día para otro decidió, ¿no? Levantarse. Vieron que pues sus condiciones materiales, pues la neta no estaban chidas, ¿no? Pasamos hambre, pasamos frío. En Rusia, imagínense que nieva casi todo el año, chingo de frío. Entonces, pues este güey dice que es la mano divina de Dios, está tocado por Dios y todos sus hijos, toda su descendencia, y los vamos a tener que adorar para siempre. Y luego tienes la religión, tienes a Rasputín, muy famoso por algunas cosas. También era muy allegado a él, la religión también como decía, no, es que debemos de adorar al zar y es que él es el elegido de Dios y nos tienen hambre, pero pues X, ¿no? Entonces hay que hacerle caso, ¿no? Y esa es justo la superestructura que también habla Marx, de cómo pues, los medios, ¿no? La iglesia, todo lo que está como dominando, trata de como de apaciguar a la clase trabajadora. No, tú no hagas nada, así pues son tiempos difíciles, ya pasarán, ¿no? Y es que pues el zar es el único que puede arreglar esto, o el zar pues es pues, el rey, ¿no? Es el zar, que es el título, ¿no? Nicolás II. Entonces, pues la gente pues dice, no, pues sí está muy cabrón eso. Y pues ya supimos lo que pasó, ¿no? Con el liderazgo de Lenin y los bolcheviques, pues derrocaron a ese gobierno tirano, corrupto, que pues no daba unas buenas beneficios. De ahí empezó pues la Rusia agraria en menos de 30 años, o aproximadamente en 30 años, pasó de ser así una sociedad agrícola a llegar literalmente al espacio. Entonces imagínense lo que es el socialismo, lo que es la economía planificada, que pues desafortunadamente cayó. Pi, pi, pi. F en el chat, lloremos. Eh, Estados Unidos metió las manos, ¿no? No iba a dejar de perder la hegemonía mundial. Por eso entró la Guerra Fría, que fue ese periodo de tiempo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero mientras fue, o antes de la Segunda, pues eran muy enemigos siempre, ¿no? Y era la gran carrera de a ver quién ganaba entre el capitalismo por Estados Unidos y el socialismo por la URSS. Aunque la URSS pues tuvo grandes logros, ¿no? El primer hombre al espacio, el primer satélite, nada más Estados Unidos porque fue el que alcanzó a llegar a la Luna con una economía planificada, con presupuesto público, que es la NASA que todavía existe, ¿no? No hay mucho de qué presumir. Llegó, ¿no? A dominar la carrera espacial o a ganar la carrera espacial, que fue pues una competencia a ver a quién le mide más, a quién le apesta más. Y pues fue eso, ¿no? De quién tenía la mejor economía. Y ahí es como se decidió el destino del mundo prácticamente. Pero ¿por qué entendemos esto? También Stalin habla de un materialismo, ¿no?
del materialismo dialéctico, que se opone a la metafísica. La metafísica, pues, vendría a ser la religión, o creer en algo, o suponer cosas, o tener ideas, ¿no? Que a lo mejor pueden ser verdad, a lo mejor no, pero, pues, no son cosas objetivas, perdón, que se pueden medir, que se pueden constatar. Entonces, pues, también por eso solemos hablar de socialismo científico, que el socialismo científico, pues, primero, pues, las ciencias sociales también son ciencias, ¿no? Que las menosprecian, que son una ciencia y que no sé qué. Que el hecho de que no sea exacto no significa que algo que se pueda medir, que se pueda replicar, que tenga resultados, ¿no? Entonces, la psicología, la sociología, se me van muchas, ¿verdad? Pero la antropología, pero pues siguen siendo ciencias, ¿no? A pesar de que sean sociales y de que el ser humano puede ser, en teoría, pues irracional o así, pero hay comportamientos que si tú mides bien y todo, pues se repiten, ¿no? Entonces Marx veía que, por ejemplo, los obreros, si tú los privas, ¿no? Del producto que están haciendo, que se llama alienación. Pongamos un ejemplo, tú haces, este, no sé, playeras, ¿no? Y tú nada más pones la manga izquierda. Entonces, si todo el día estás poniendo mangas izquierdas, pues vas a estar aburrido, vas a estar deprimido, vas a estar como de, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y a lo mejor te alcanza a comprar una o dos playeras a la semana o al mes, no sé, dependiendo del salario, ¿no? Pero si tú ves, o por ejemplo, artesanalmente, tú puedes hacer una playera o 2 al día, dices, pues algo está raro aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay un capitalista, hay un patrón que se queda con las ganancias, con toda la producción, la mayor parte de la producción, y a cambio a ti te retribuye con una mínima parte, que es lo mínimo indispensable para sobrevivir, porque al final del día te quieren vivo para seguir produciendo, ¿no? Entonces, como esclavismo con más pasos. Entonces, pues ahí lo importante es entender, ¿no? El sistema en el que estamos, por medio, vean esto como una herramienta. El materialismo dialéctico e histórico es una herramienta con la que observamos la realidad y incluso también lo decía Marx, que el deber de los filósofos no es nada más observar la realidad, porque eso pues cualquiera lo puede hacer, yo puedo ver cómo son las cosas, pero lo ideal o lo que buscamos es mejorarla, ¿no? ¿Cómo la mejoramos? No, pues organizándonos, protestando, manifestando, diciendo yo no estoy de acuerdo, que es el primer caso, no callar ante las injusticias, ¿no? La gente de la época en Rusia de 1910, 1915, pues tenía unas condiciones muy precarias y pues Lenin veía esto y decía, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Que es ahí cuando empieza a formarse el partido bolchevique, que después sería pues el partido eh, comunista, ¿no? De la Unión Soviética, el PCUS. Entonces, pues vamos a seguir leyendo un poquito el texto. Por ejemplo, Engels, que era un compilla ahí de Marx, su novio, su patrocinador, su sugar daddy. Toda la naturaleza, desde sus partículas más minúsculas hasta sus cuerpos más gigantescos, desde el grano de arena hasta el sol, desde el protozoo, que es el organismo vivo unicelular más chiquito, hasta el hombre, se halla en estado perenne de nacimiento y muerte, en flujo constante, en movimiento y cambio incesante. También parte del materialismo es entender que no todo es estático, ¿no? A lo mejor hay cosas que nosotros vemos bien el día de hoy, pero hace 100, 200, hace 1000 años, pues no era bien visto, ¿no? Por ejemplo, pintarse las uñas en hombres, ¿no? Ahorita sigue siendo como tabú, como decir, pues este güey, será. Pero en otras épocas, pues era normal, ¿no? O no, no sé si han visto las pinturas, ¿no? Los güeyes en peluca así con sus mallas y su vestimenta así como muy pronunciada del siglo XVII, pues ya ahorita es ropa muy anticuada, ¿no? Pero en ese momento era como, uff, de autoestatus, ¿no? Ahorita quién ves con peluca, ¿no? Así en la calle, sin ser un disfraz o para un show, ¿no? Eh, entonces, pues, o ese tipo de pelucas, pues, porque hay gente que sí usa peluca, ¿no? Y no tiene nada de malo. Pero sí, entonces es diferente, ¿no? También entender que no vivo lo mismo yo, que estoy aquí en México, en Guadalajara, en una ciudad medio desarrollada, que una persona de Chiapas, ¿no? O alguien de Estados Unidos que vive en Nueva York. O a lo mejor sí tenemos en común de que tenemos que trabajar para alguien más, que nos da un salario, y el salario se nos va en renta, que justamente va un propietario a un teniente que tiene una propiedad, ¿no? Una herencia de una casa, un departamento, por ejemplo. Entonces yo le aporto esa cantidad y pues me vuelvo, ya también, creo que era Marcel que decía, ¿no? Que éramos, pues,
clientes de toda la clase burguesa, ¿no? Que toda la clase burguesa, pues, podía administrarse a toda la clase trabajadora, porque mientras unos les venden mercancías, otros les venden, o más bien les rentan su propiedad, quieres ir de viaje, pues también tienes que pagar mi transporte. Entonces, la clase este, política, la clase burguesa, que son los capitalistas, pues tienen todos los servicios y mercancía que necesitamos, ¿no? ¿Quieres ir por agua? Ah, pues compra tu agua así, ¿no? ¿Quieres comprar una casa? Ah, pues ve a esta inmobiliaria y saca un crédito con un banco que también le tienes que pagar. Entonces, pues llevamos las de perder siempre, ¿no? Entonces se vuelve un ciclo. Y el materialismo, qué más dice el texto, ¿no? Dialéctica en sentido estricto dice Lenin, que Lenin pues es un güey que estaba ahí en la URSS de 1917, que fue la revolución yo creo que la más grande de la humanidad, ¿no? Donde se produjo o se gestó el primer estado socialista, que nunca antes en la historia se había proclamado así, ¿no? A lo mejor hubo comunidades autogestivas, lugares, ¿no? Donde era más democrática la economía, ¿no? Pero al final del día, la URSS, como conocemos el socialismo, o como la UJRM o el marxismo-leninismo entiende el socialismo, que igual ahorita lo repasamos, pues fue el primer estado socialista y como les dije, fue un evento gigante, ¿no? La transformación de una economía agrícola que era tal cual, pues la agricultura, caballos, no sé, vacas, y pasar literalmente a llegar al espacio es algo que México no ha logrado, ¿no? Han pasado ya cuánto, 100 años, más de 100 años de la Revolución Rusa, casi 110, y México no ha puesto una persona en el espacio, y ya hay astronautas que han ido a la NASA, ¿no? Pero tienen que depender de Estados Unidos. Pero propiamente nosotros creo que sí hemos puesto un satélite, pero imagínate un satélite cuando la URSS lo hizo, que en los 40, en los 50, entonces pues sí, se demuestra que el socialismo pues es superior, ¿no? Y creo que es algo básico, ¿no? Porque qué difícil puede ser entender que los recursos deben de ser para que la gente coma, tenga agua limpia, aire limpio, una buena educación, la mejor educación que pueda haber, y pueda desarrollar sus habilidades, ¿no? Si a lo mejor yo descubro que puedo cantar, pues que a lo mejor no me dediqué el 100% de eso, y hasta Marx también lo decía, que una persona puede, trabajar su tierra en la mañana, a lo mejor pescar un poco en la tarde y leer el periódico en la noche. Entonces también se trata de la distribución del trabajo o cómo entendemos el trabajo. Ahorita tenemos que ir 8 horas o más, ¿no? Yo tengo que trabajar 10 horas de lunes a jueves, desafortunadamente, y bueno, los viernes un poquito menos, 6 horas, pero al final del día, esos 4 días tengo que hacer una jornada de 10 horas, ¿no? Que incluso para estándares internacionales es inconcebible o no es normal, pero pues hay gente que trabaja hasta 12, 14 horas diarias, ¿no? Más el transporte. También es otro tema, ¿no? La clase trabajadora, pues no tiene para un jet privado, ¿no? Para un carro, ni siquiera a veces. Entonces, pues depende de las pocas migajas o los pocos logros, ¿no? También no menospreciar de que la organización, la lucha, por ejemplo, aquí en Jalisco, muchos han de saber, y si no, pues gracias a la organización social se logró que nuestro gobernador Pablo Lemus pusiera un alto, o bueno, una pequeña victoria, ya que trataba de implementar una nueva tarifa, ¿no? En el tren, en una que se llama Macrobús, que es como el Metrobús de la Ciudad de México, y el tren ligero, que aquí pues es nuestro metro, que tuviera una tarifa de 14 pesos, pero si tramitabas una tarjeta bancaria, que era con un contrato así súper ilícito y súper trucho, que es por una compañía que se llama Broxel, financiera Broxel, que también está súper funada por mal servicio al cliente, congelar fondos, etcétera, etcétera. Se trataba de un descuento o un subsidio a 11 pesos, ¿no? Pero solamente mediante esa tarjeta. Entonces, gracias a la movilización popular, a marchas, asambleas que hicimos, todo el esfuerzo de difundir la información, y hasta salió Lemos a decir, no, yo escucho a la clase trabajadora, y no, sí, qué bueno que pasó a decir que no es necesario que se tramite esa tarjeta, ¿no? Que ahora el descuento va a ser, o ese subsidio va a ser directo a efectivo, pagar con una tarjeta que nosotros tenemos ya antes, que se llama Mi Movilidad, que esa iba a quedar prácticamente obsoleta si no quieres pagar los 14 pesos, con efectivo o con cualquier otra forma de pago, incluyendo pues la tarjeta única, ¿no? Entonces sigue como existiendo pues este contrato o esta tarjeta única, que ahí se van a depositar apoyos del gobierno. Imagínate, una persona con discapacidad o que recibe un depósito de un seguro, lo va a recibir en esa tarjeta
y que lo administre esa empresa que nadie sabe qué hace con tus datos personales, te puede congelar el dinero, imagínate recibir una pensión ahí y es que congelamos el saldo, ¿no? O la pierdes, incluso te va a cobrar por transferir, ya casi nadie, ningún banco te cobra por transferencia electrónica, ¿no? Y esa tarjeta sí. Entonces, pues la organización y la lucha social siempre pues tiene este fin, ¿no? De mejorar nuestras condiciones materiales, que yo busco pues un mejor salario, no tener tantas horas de trabajo, que haya un comedor gratuito, un transporte gratuito en mi empresa, en mi centro universitario. ¿Qué más? Pues sí, las luchas sociales de la clase trabajadora, ¿no? Ahorita decían que el CIAPA, que es nuestro sistema de drenaje aquí en Jalisco, no aseguraba el 100% del agua, ya ni siquiera potable para lavarte los dientes o para calentar verdura, ni siquiera para eso. Entonces, ¿para qué ya tenemos agua? Nomás puedo bajarla al baño. O sea, porque imagínate bañarte con esa agua. Este, espérense. Ya, era mi perro, todo bien. Entonces, aquí, ¿dónde me quedé? Pues el chiste, pues, es la organización y la lucha social, ¿no? Y pues, así, ¿no? Entonces, decía Lenin, ¿no? El estudio de las contradicciones en la esencia misma de los objetos, pues el desarrollo y la lucha de los contrarios, pues es el dialéctico, ¿no? O la dialéctica. Entonces, el materialismo y la dialéctica, pues nada más son las dos cosas juntas, ¿no? Ver la realidad material puesta pues en constante cambio, en constante lucha, y de que tratan de imponer esto, tratan de imponer el otro, y ver para dónde se mueve el péndulo o qué se impone sobre aquello, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión de dialéctica que todos conocemos, pues fue la invasión de España, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Entonces tienes a un lado que son los españoles, tienes a otro que son las personas indígenas o de pueblos originarios que vivían aquí en la América, que incluso aquí, de hecho, también estaban en clases sociales, ¿no? Que había el emperador, tenían su propio sistema de tributación, entonces también había clases dentro de esto, pero pues, quedan supeditadas justo con un nuevo proceso dialéctico cuando llegan los españoles que tienen una, pues una sed de matar, ¿no? Y de acordarse, ¿no? Bueno, ya eso es un tema de historia, pero pues llegan a encontrarse estos dos mundos, inclusive pues hay intercambios, ¿no? El pozole, que si ustedes no sabían, estaba hecho de carne humana, antes de que llegara el puerco no es originario, o los cerdos no son originarios de aquí de América, entonces lo traen los españoles, pero se usa el maíz de aquí. Entonces, en la misma comida, el pozole, llévense esto de tarea. O para cuando les preguntan un dato así de tomas garrafón con tus compañeros del jale, ¿sabías que el pozole es dialéctico? Te van a decir, ¿qué pedo? Pero ya les explicas. Entonces, el maíz que es de aquí de América, más el puerco o la carne de puerco que es de España, pues crean este platillo. Entonces está como ese encuentro. De hecho, la palabra es sincretismo, ¿no? Que se mezclan las dos culturas una contra otra, se sobrepone a algo superior y pues es el materialismo vivo y es algo que tenemos que entender como algo vivo, ¿no? No es algo que sí lo puedes leer, pero no es hasta que lo experimentas en el mundo real, en el mundo material, lo entiendes. Entonces, véanlo como una herramienta más que como un concepto, como algo que, sí, ya lo entendí. Es algo que tú experimentas y practicas, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos como materialismo dialéctico, ¿no? Es evidente que sin abordar desde un punto de vista histórico los fenómenos sociales, también decía Stalin, no podría existir ni desarrollarse la ciencia de la historia, puesto que este modo de abordar los fenómenos es el único que impide a la ciencia histórica convertirse en un caso de sucesos fortuitos y en un montón de los más absurdos errores. ¿A qué se refiere con esto? Que pues también vamos aprendiendo, ¿no? Imaginemos, ¿no? En el periodo de las cavernas, alguien ve como una fruta brillante, se la come, ¿no? Y se muere. Era tóxica, era venenosa, ¿no? Entonces, ya de ese experimento o de ese aprendizaje, pues la siguiente persona, pues ya sabe que ese fruto no ha de comer. Bueno, suena bíblico, pero esa fruta no se come porque es venenosa, entonces, deja caldo esta otra. No me morí, entonces esta sí se puede comer. Y entonces todo ese proceso acumulado también nos ha llevado a ser, pues, la especie
que más sobresale en este planeta, ¿no? Por eso la humanidad ha logrado, como les dije, llegar al espacio. No es porque algo que aprendimos ayer o algo fortuito, ¿no? Sino es por la organización, el conjunto de los conocimientos, la dialéctica viva, pues llegó a estar al nivel que estamos hoy en día y que va evolucionando constantemente, que también lo decía Engels, que era el compilla de Marx, ¿no? Y el Marx, pues era un güey que escribió mucho, que tuvo mucha teoría de observar la realidad. Que eso lo pudo haber encontrado él o antes alguien más, pero él fue lo que lo describió y pues lo redactó, ¿no? Entonces, quiere decir que hay que orientarse, ¿no? Sí, a aquellas capas de la sociedad que han llegado ya al término de su desarrollo, aunque el momento presente constituyan la fuerza predominante, sino hacia aquellas otras que están desarrolladas y que tienen un porvenir, aunque no sean las fuerzas predominantes en el momento actual. Entonces, pues también habla de las fuerzas, ¿no? Que predominan hoy, que a lo mejor el día de mañana no van a predominar, ¿no? Por ejemplo, el PRI, ¿no? Duró 70 años, sí, como 60, 70 años dominando en las elecciones presidenciales y gubernamentales y de diputados y lo que quieran en México porque era el partido dominante, pero pues llegó el punto donde no más, ¿no? Entonces la gente estaba harta, Morena y vio la oportunidad, que tampoco es como que el gran cambio, ¿no? Pero pues también habla de un proceso histórico. Entonces la historia, si tú le decías a alguien de hace 30, 40 años, no, el PRI quedó en último lugar, se iban a reír de ti, como que el PRI, o sea, el PRI siempre gana, el PRI le gana a Maduro, ¿no? O sea, siempre va a quedar en primer lugar, pero pues no todo dura para siempre. Entonces, no hay mal que dure 100 años, literal, y pues se fue, aunque llegó otro. Pero bueno, esa es la clase burguesa actual y política, ¿no? Que solamente sirve al capital y las grandes empresas. ¿Cómo lo sabemos? Porque Sheinbaum no aprobó la ley de las 40 horas con los 2 días de descanso. Ya cuando se sabía que desde hace meses, ¿no? Que iba a quedar en primer lugar, ya se reunía con los empresarios, con los banqueros, con BlackRock, que es el principal fondo de inversiones del mundo. Ella ya estaba acomodando todo, pues para ver por las empresas, ¿no? Para ver por los negocios y el desarrollo privado de México, que pues prácticamente solo beneficia 10, 15 personas en todo México. Vean las historias o las noticias de pandemia, después de pandemia, ¿quiénes fueron los más jodidos? Pues nosotros, ¿no? Pero ¿quiénes fueron los ganadores? Los bancos, los multimillonarios, las grandes empresas farmacéuticas. Ellos siempre se llevaron pues su gran tajada, ¿no? ¿Y quiénes quedaron más pobres o igual? Pues la clase trabajadora, que a lo mejor perdió un familiar, que no le hicieron válido su seguro, ¿no? Que tuvo que pagar su vacuna por fuera, etcétera, etcétera. Y llegamos también a la parte del materialismo filosófico marxista. Aquí decía, Stalin se caracteriza por los siguientes rasgos fundamentales. En oposición al idealismo, que considera el mundo como la encarnación de la idea absoluta, del espíritu universal, de la conciencia, o sea, como esto abstracto, ¿no? Esta idea, esto algo que medio entiendo, medio que no. El materialismo filosófico de Marx parte del criterio de que el mundo es por su naturaleza algo material. El mundo existe, ¿no? Es redondo, aunque digan unos que no, pero pues es algo que es 100% real, no fake. De que los vínculos mutuos y las relaciones de interdependencia entre los fenómenos, esto está como más difícil, que el método dialéctico pone de relieve son las leyes con arreglo a las cuales se desarrolla la materia en movimiento, lo que ya les decía, que el mundo se desarrolla con arreglo a las leyes que rigen el movimiento de la materia sin necesidad de ningún espíritu universal. Y ahí podríamos decir que ya sería como el ateísmo, ¿no? Y que no necesariamente es que Marx o los socialistas no creamos en Dios, sino que no es necesario, ¿no? Ya depende de ti si gustas creer en él o no. Pero la realidad material está y pues tú puedes transformarla, tú puedes cambiarla, tú puedes, mediante pues el método correcto, ¿no? Lograr mejores resultados, ¿no? Y que por medio de la ciencia, pues puedes aplicar con esta herramienta que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico también, que nada más cambia pues lo que es la dialéctica, lo que es ver la historia, ¿no? O el materialismo geográfico, o el materialismo antropológico, que es el comportamiento de la humanidad, que puede ser pues como subramas, ¿no? Pero lo importante es que es material, que es algo, como les repito, que se puede medir, que se puede observar, que se puede tocar en ciertas partes, pero que es objetivo y ya, lo que es. La concepción materialismo del mundo, dice Engels, significa sencillamente concebir la naturaleza tal y como es, sin ninguna clase de aditamentos extraños. Por ejemplo,
Hay gente que dice que el ser humano es malo por naturaleza, otra que dice que el ser humano es bueno por naturaleza. Y aquí, por ejemplo, ¿qué diríamos o qué diría alguien marxista-leninista? Ahora les toca a ustedes. Si alguien les dice, oye, ¿el ser humano o la humanidad es buena o mala? ¿Ustedes qué dirían? ¿Alguien quiere levantar la mano? Hablen sin miedo. A ver, por ejemplo, Marcos, Que ¿estás ahí? aquí estoy. Que, bueno, pues Ahí yo te creo que va. la explicación sería que los seres humanos y la humanidad estamos condicionados por nuestras condiciones materiales, no nuestro actuar. No poseemos una naturaleza determinada o un instinto o forma así irremediable de existir como otros animales o otras especies. Gran respuesta, y es justo lo que nosotros como marxistas-leninistas o como la UJRM, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, hubiéramos respondido, ¿no? Por el medio del materialismo dialéctico. No sé si vieron, hay una noticia muy reciente de un podcast, ¿no? Que se llama Penitencia, que está esta chica que se llama Saskia Niño de Rivera, no sé cómo se llama, que entrevistó a un güey en la cárcel. Se hizo muy famoso ahorita porque dijo que hacían sacrificios humanos también Carmelita Salinas, ¿no? Que tú la veías ahí, en Televisa y diputada del PRI, pues muy, muy católica y así, pero que en realidad era parte de un culto del gobierno, de personas poderosas, que ya vimos con, ¿no? Con Jeffrey Epstein en Estados Unidos, que es real, ¿no? Que ciertas personas multimillonarias, pues quienes, los capitalistas, los burgueses, pues, no sé, como que les da, qué chingos pueden hacer con su tiempo, pues los peores crímenes de la humanidad, ¿no? Como ellos no tienen que chambear, tienen todo eso. Pero bueno, volviendo al tema, entrevista a este chavo, ¿no? Y dice que él hizo eso, ¿no? De que ayudaba al gobierno. Él decía, yo trabajo para el gobierno, pero ella decía, diputado del gobierno federal, o sea, tal, del gobierno, que era como algo extraoficial, ¿no? Normalmente iba a estar en la nómina, así que tú puedes ver en internet, pero él pues ayudaba a ciertas personas a conseguir niños, ¿no? Entre ellos famosos y así, ¿no? Entonces se hizo famoso eso porque mencionó a figuras públicas y así, pero pues también lo que destaca es la historia de este chavo que se llama Beto, lo entrevistan, y pues él vive una infancia muy difícil, ¿no? Que lo aventó su mamá a los 15 días a un orfanato, porque ni siquiera le dice mamá, le dice la culera que me parió, ¿no? Este, entonces su condición material siempre fue pues estar en la calle, pues delincuencia, ¿no? Pobreza. Entonces, él mismo lo dice, ¿no? Si hubiera tenido una familia, que me quisiera, ¿no? Sentirme que yo pertenezco a algún lugar, pues hubiera sido distinto, ¿no? Pues él cometió crímenes, ¿no? Robar, extorsión, asesinatos. Incluso dice, pues saliendo de aquí de la cárcel, pues va a faltar mamá lechita y papá con flakes, y pues a lo mejor lo tengo que hacer, ¿no? Y pues sí es alguien que no tiene salario, que no tiene un lugar a donde llegar, que difícilmente va a conseguir trabajo, pues va a volver a caer en la delincuencia y dicen, pues mejor voy a estar ahí, pues mejor aquí me quedo, manita. Así dice. Entonces, pues las condiciones materiales, ¿tú dirías que ese güey fue malo por naturaleza? Pues no, simplemente pues lo que le tocó vivir, tampoco lo vamos a perdonar y decir que pues era un santo, ¿no? Y pues sí, merece un castigo y así, pero pues por sus condiciones materiales, pues tuvo una vida complicada y pues el resultado fue ese, ¿no? Entonces sí, efectivamente no es como que la gente sea buena porque sí, ¿no? Porque se le da la gana o porque hay algo en nuestro cerebro que dice, tienes que ser buena persona. O tienes el diablito, ¿no? Que dice, tienes que ser mala persona. Sino pues las condiciones materiales, entender. Imagínense un país, ¿no? Donde hay 90% de pobreza, donde hay delincuencia, donde hay corrupción, México. Este, pues, ¿qué vamos a esperar, no? No vamos a esperar científicos y los grandes avances de la ciencia ahí, ¿no? Pues, por obvias razones, pues, va a haber, poca, riqueza, ¿no? A lo mejor no van a tener, pues, los mejores salarios del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entender justo lo que dice Sam, este gran comentario, es el ser social lo que determina la conciencia. Si, por ejemplo, yo como hombre, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita en el marco del 8M, veo que mi papá y mi abuelo golpeaban a sus esposas, pues a lo mejor yo lo voy a ver normal, ¿no? Lo voy a ver como lo natural. No, pues es que pues las viejas así son. Perdieron las chivas.
no me acuerdo. Entonces, pues sí, es lo que les digo, lo que a lo mejor en este momento se ve mal, a lo mejor hace 100, hace 50 años se veía bien o aceptable, ¿no? Entonces sí, la sociedad por medio y otra cosa, no es lo individual, no es lo que alguien dice, sino lo que conjuntamente, en una determinada geografía, en una determinada región, en una determinada sociedad, en su momento también histórico, geográfico, pues es lo que entienden, ¿no? Como lo que es correcto o lo que es bueno. Porque también se decía en el tiempo de la URSS que los comunistas no tenían moral, ¿no? Y Lenin decía, ¿cuál moral, no? La del terrateniente que por el simple hecho de tener un papelito que dice que es el dueño de toda esta tierra, me va a cobrar a mí por el uso o por trabajarla. ¿Cuál? La del líder religioso, ¿no? Que defiende este zar, el que les decía Nicolás II, que es el dedo de Dios en la tierra que designó a él y a todos sus descendientes. Esa moral. Entonces nosotros podemos tener una moral distinta. Chequenlo. Eso viene, no me acuerdo en qué otro texto, pero creo que entienden mi punto, ¿no? Vamos a continuar. También aquí citan a Engels, Stalin, el problema de la relación entre el pensar y el ser, perdón, entre el espíritu y la naturaleza es, según Engels, el problema supremo de toda la filosofía. Los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que dicen a esta pregunta. Contestación suena raro. Lo que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza, formaban en el campo del idealismo, ¿no? Lo que la naturaleza es, lo que como por ahí el designo divino quiso, y los otros, lo que reputaban a la naturaleza como lo primario o como lo primordial, figuraban entre las diversas escuelas del materialismo. Entonces, ahí se veía como que filosóficamente había dos corrientes, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees, güey? ¿Tú qué opinas? Eh, esta parte de que, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? El ser humano es bueno o malo por naturaleza, no, pues depende de sus condiciones materiales. Y es una gran respuesta en todas las ciencias sociales, depende. Y creo que hasta en las ciencias exactas depende. Pero sí, pues vamos a ver, es raro, ¿no? O creo que hasta imposible que alguien que tiene sus necesidades cubiertas, ¿no? Digamos, alguien que come todas sus comidas, tiene transporte cubierto, la salud, ¿no? De que no se enferma y así, pues de que goce una buena calidad de vida, que pueda, no sé, obtener un gran descubrimiento científico a alguien que tiene pobreza, que tiene carencias, que tiene que trabajar para poder pagar la renta, pues no le vayas a pedir el premio Nobel, ¿no? Entonces, pues sí, es la realidad material o sus condiciones materiales las que tristemente pues predominan a una persona. Por eso en la psicología, si no hay lucha de clases, pues es simplemente pues una conversación banal, ¿no? Porque de qué sirve, me lo decía una compañera, ¿no? Una amiga que estudiaba en Cierzo de la carrera, que es difícil, ¿no? Que una persona que, por ejemplo, tiene un contexto de drogadicción, sale y sus amigos, toda su familia se droga. Ay, ahí sí está, ayúdame con el audio. Eh, de que él no se drogue, que le digas, no, es que no te metas drogas, cuando todos a su alrededor lo están haciendo, pues es difícil salir de ese hoyo, ¿no? Entonces, que si no cambian tus condiciones materiales, pues es como poner curitas en pies que caminan sobre vidrios, ¿no? A menos que salga ese círculo vicioso donde todo a su alrededor, pues, se introduzcan drogas, por ejemplo, pues esa persona va a poder dejar de consumir esa sustancia. Entonces, pues es triste que personas caigan en depresión, no por un tema así de que, me cortó mi novia o estoy pasando un momento complicado en la escuela, que también puede pasar, ¿no? Pero casi siempre bueno, también lo de la escuela es material, ¿no? De que me dejan mucha tarea, me exigen mucho materialmente, hasta inhumanamente, ¿no? Que merezco descansar. Por ejemplo, las personas que estudian medicina, ¿no? Que los explotan así gachísimo, que trabajan, no sé, hasta 16, 18, creo que 24 horas seguidas, así horrible, sin dormir. Y ellos en vez de verlo como algo, sí, y en vez de verlo como algo, no, es que tú eres un chingón y es que así somos los de medicina y hasta se enaltecen, ¿no? Con tal de evadir esa realidad que están, pues, exprimiendo su cuerpo o no sé, ¿cómo se dice? Debilitándolo por el simple hecho de que no, la medicina es superior y los que estudiamos medicina somos superiores. Pues esa gente cansada,
que todo el día está explotada, pues difícilmente va a ser feliz, ¿no? Entonces, también el tema de la depresión o caer en individualismo. Justamente el capitalismo te dice, es que tú puedes lograrlo, tú puedes ser tu propio jefe, tú puedes ser millonario, tú, nada más que tú, ¿no? Y eso es lo que vemos como el individualismo, ¿no? De que una persona se de sí misma, nadie nace, pues, desde que el momento que llegas al mundo, ¿no? Dependes de otra persona, ¿no? Y el primer año, los primeros 18 años también dependes de personas. Entonces, es ridículo creer que podemos ser individualistas, ¿no? Nadie es una isla, me decía un profesor. Y es que es correcto, dependemos de otras personas para todo, ¿no? Entonces, este pensamiento individualista de vivir solo, de trabajar solo, de no hablar con gente, pues también llega a caer en depresión porque los seres humanos, pues somos sociales, ¿no? Entonces necesitamos de otros seres humanos para cualquier cosa, para amistad, para amor, para lo que tú quieras. Entonces, el capitalismo beneficia el egoísmo o el individualismo, que si yo veo por mí que el que tranza no avanza, pues voy a tener beneficios, pero solo para mí. Y es lo que pues se predica, ¿no? Por eso tenemos aquí no sé si en otros lugares, pero aquí en Jalisco, por ejemplo, el bachillerato es un bachillerato general por competencias. Siempre compite contra el que está al lado de ti, es que no es tu compañero, es un competidor que busca un mejor puesto, que busca superarse, ¿no? Y siempre la mentalidad de tiburón, de que tienes que ser mejor, que no es malo, ¿no? Querer ser mejor, querer superarte, pero a consta o en detrimento de las otras personas, ¿no? De pisotear a alguien más para tú sobresalir, que eso es lo que busca el capitalismo, ¿no? Y el socialismo es de que si mi vecino come bien, si la persona de al lado tiene su salud cubierta, si a lo mejor no se me muere, ¿no? Mi perro por no sé, por tétanos, pues la sociedad va a ser mejor, ¿no? Si cuidamos los unos de los otros, de nuestra naturaleza, de nosotros mismos como personas. Aquí Jorge Mario dice, para estudiantes de medicina las huelgas generalmente de 24 horas, o sea, imagínate, ya ni siquiera trabajar, permanecer despierto 24 horas. Bueno, yo lo he hecho una vez en la vida o dos, pero pues, no porque yo quisiera, ¿no? Anteriormente eran 32 horas seguidas, imagínate, o sea, exigirle a tu cuerpo está 32 horas atendiendo personas, ¿no? O cirugiando o bueno, haciendo cirugías o no sé, cualquier cosa en la medicina. Imagínate lo irreal que es. Acaban de probar que solo sean 24 horas. O sea, tienen que legislar eso. Como la ley silla, güey. O sea, en Farmacias Guadalajara ya la están superfunando porque literal cuentan los 10 minutos así de que tu bitácora y hay registros así de que ya pasaron. Y es gente así, literal les ponen como el cuadrito así de que es la silla, no la vayas a chingar, siéntate ahí 10 minutos y el que sigue. Todo por seguir también que la ley burguesa pues da pequeñas migajas, ¿no? Y aquí es donde no hay que ser migajeros, tampoco en la política ni en nuestra vida económica. Porque, por ejemplo, aquí muchos, cuando vuelvo al tema del tarifazo, aquí en Jalisco actualmente se paga 9.50 por el camión, ¿no? Entonces, sea el metro, que es nuestro tren ligero, los autobuses, los camiones, o el macrobús, que también les digo que es como, les dan un carril especial y es un camión así grande. 9.50 tarifa fija. Y con descuento para estudiantes, 50% para personas de la tercera edad, estudiantes, etcétera, etcétera. O hasta si hacen un trámite, les dan creo que 200 viajes. Bueno, eso eran mis tiempos, ahorita no sé cómo esté. Pero a lo que voy, se me está yendo, se me está yendo. Sí, de que decía, no, es que es un gran logro. Anuncia, ¿no? Un día que la UJ dice, vamos junto con otras organizaciones, convocamos a una marcha el 10 de enero, ¿no? Porque este tarifazo se anunció a finales de diciembre, ¿no? Cuando toda la gente estaba de fiesta y pues aprovecha el gobierno para decir, te vamos a subir el precio. Ahorita que estás feliz de algo muy necesario y algo que pega directamente en la economía. Por eso también es una coyuntura que nos apoyó bastante aquí en Jalisco a, pues a despertar a la gente, ¿no? De que pues está cabrón la situación económica que solo beneficia a un puñado muy pequeño de personas. Y pues pasa de que la FEO, que es una organización porri, lo que ve por los intereses, no del estudiantado, de la Universidad de aquí de Guadalajara, la UDG, anunció con bombo y platillo el mismo día de la marcha que nosotros íbamos a tener el 10 de enero, ponle que tú a las 10, 11 de la mañana, cuando la marcha era a las 4 de la tarde. No, a los estudiantes no les va a aplicar esa tarifa, de que pagamos 9.50, va a subir a 14 pesos el 1 de abril, pero para ustedes va a estar en 5 pesos.
Entonces ya no ocupan marchar, ya no hagan nada. Entonces siempre va a haber intento tanto de la clase política como de la clase empresarial de querer menospreciar. Cuando la gente se organiza, cuando la gente empieza a unirse en sindicatos, no sé, en algún grupo escolar, ¿no? Pidiendo mayores beneficios en la universidad, como un comedor, un transporte gratuito, que también eso estamos luchando como JRM en la Universidad de Guadalajara, pues siempre va a haber quien apague como ese fuego, o sea, no, no, espérense, ahorita les damos algo. Y es justamente si volvemos, o como si pusieron atención aquí, como profe, espero que estén poniendo atención, el materialismo dialéctico, ¿no? La dialéctica de los estudiantes contra esta federación de estudiantes universitarios que según representa por ellos, o el rector con intereses distintos, ¿no? No, es que no les podemos dar comedor, chavos, es que está complicado, la colegiatura, pues ya ven que si es universidad pública, no, pues no nos dan el suficiente presupuesto, no hay para eso, no, no se puede. Entonces los estudiantes, no, a ver, gastas en esto, ¿por qué no mejor lo invierten acá? Ay, no, bueno, es que estamos viendo. Bueno, vamos viendo, ¿no? Y ya, por ejemplo, otro gran logro que ayudó la UJRM fue, por ejemplo, aquí hay un centro universitario de ciencias biológicas y administrativas, CUCBA, que está un poco alejado de la ciudad. Entonces el camión no terminaba la ruta completa, pasaban así pocas unidades también, como estaba alejado, pues no es como que muchos fueran para allá, ¿no? Entonces los estudiantes se manifestaron, cortaron la calle, hablaron con el rector, hicieron un pliego petitorio y justo se logró con la Secretaría de Transporte que pasaran más unidades, terminaran la ruta completa, porque hagan de cuenta que es la carretera federal y un tramo que tiene que caminar la gente hacia el centro universitario. Todos los camiones llegaban nomás hasta aquí, pero no, la ruta que era hacia el centro no la terminaban. Entonces imagínense los estudiantes saliendo 8, 9 de la noche hasta 10 caminando ese tramo súper peligroso, que también no había iluminación, también les dieron luminaria, gracias a la protesta, a no quedarse callado y pues a exigir mejores condiciones materiales, materiales. Otra vez los camiones, que pasen más seguido, que haya luminarias, que el pavimento porque pues también ahí era terracería. Todo eso pues son logros materiales que todas las personas tenemos necesidades materiales. La economía, yo estudio economía, se trata de satisfacer nuestras necesidades que te dicen son infinitas y que tú puedes decidir. Siempre llega tu compa libertario, ¿no? De que es que el precio es subjetivo, bro. Es que tú depende de qué tantas ganas le tengas algo y un diamante te puede costar, un vaso de agua, perdón, te puede costar lo mismo que un diamante si estás en un desierto, ¿sí sabías? Y tú así de, pero pues no estoy en un desierto, güey. Todo el coste de producción del agua sale lo mismo. Tengas toda la sed del mundo o tengas así de que, se me antojó un vasito de agua, ¿no? Entonces ahí se acaba la teoría del valor o el precio es subjetivo, ¿no? Que eso ya es otro tema también económico que igual después lo podemos explicar. Dice Jorge, yo creí que la esclavitud se había abolido. Justamente, ¿no? De que la jornada que decimos ahorita laboral, así súper buena, es de 8 horas, pero hay gente que trabaja 12 horas por 12 horas, que son los guardias de seguridad, o por ejemplo las guardias de la gente de medicina, nos dice Ulises, y justifican eso con que no vamos a aprender igual, pero realmente solo es ahorrarse pagos justos a profesionistas con cédula. ¿Tú estudias o ejerces la medicina, Ulises? ¿Nos puedes platicar? Si gustas también. Sí, sí, soy residente de psiquiatría, estoy haciendo la especialidad. Entonces, pues sí, no, sí, es un tema que apenas se viene aprobando esto de las 24 horas. Y pues, o sea, y todavía hay gente que se opone, ¿no? O sea, mismos médicos, como tú dices, ¿no? Que defienden este sistema bajo la justificante de que es por nuestro aprendizaje, que no vamos a aprender igual, pero pues la realidad es que qué tanto puedes aprender cuando estás privado de condiciones, ¿no? Como sueño, que hayas descansado bien, que hayas comido bien. Entonces, sí, es como, pues también cuestiones de ahorrarse o tener mano de obra barata, ¿no? Chale, y pues sí es triste la neta de que haya gente que todavía defiende, ¿no? Su propia como explotación, ¿no? Hay una película de DiCaprio, no la he visto, pero lo de por qué ese negro es libre y puede andar a caballo? Y que le dice DiCaprio, ¿tú quieres ser libre? ¿Quieres andar a caballo? No, pero quiero que él no lo tenga, ¿no? Entonces ni siquiera ven por ellos mismos, y es parte, también lo decía una filósofa marxista o una pensadora marxista, que no fuera tan poderoso el enemigo si no tuviera gente de nuestro bando apoyándolos a ellos, ¿no?
Entonces hay gente que defiende al patrón, que, ay, es que la empresa, pobrecita, y que no sé qué, ¿no? Siempre pues está eso. ¿Por qué? Por décadas de propaganda, de los medios, de las películas, de todos lados, pues que tratan de defender esa narrativa, ¿no? Si pues son los que tienen el dinero del mundo, pues van a tratar de hacer que la gente piense como ellos, ¿no? Por eso Salinas Pliego se la pasa hablando de que el libre mercado y todo esto, porque va a defender su clase empresarial, ¿no? A diferencia de otras personas que ni siquiera les pagan y andan defendiendo a los multimillonarios, ¿no? Entonces es triste, y podemos ver cómo materialísticamente, materialmente, pues las condiciones pues son malas, ¿no? Para las personas que estudian medicina. Por ejemplo, una amiga también aquí de la UJRM se fue a Michoacán a hacer el servicio social, yo creo que 3, 4 meses, y también de que no, pues es alejado de la ciudad, casi no nos van a pagar, las residencias o los turnos así súper eternos de 24, 36 horas y pues nomás por la medicina, ¿no? Y te lo venden como de que, incluso también los empresarios o estas mentes de tiburón, ¿no? De que no, es que te sacrificaste por algo mayor y que si te levantas a las 5 de la mañana vas a lograr grandes cosas. No, pues nada más es justificar este sistema o esta explotación. Dice mi tocayo también. Recordé la frase, cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es ser el opresor. Sí, justamente gran frase y que aplica, ¿no? En este contexto. Entonces, si hay dudas, si hay comentarios, me pueden interrumpir, pueden levantar su manita en cualquier momento. Yo voy a seguir como rescatando partes importantes del texto. Otra cita que pone aquí Stalin es: el materialismo en general reconoce la existencia objetiva real del ser, es decir, entre paréntesis, la materia. Independientemente de la conciencia, de las sensaciones, de la experiencia, la conciencia no es más que un reflejo del ser, en el mejor de los casos su reflejo aproximadamente exacto, adecuado, ideal en cuanto a precisión. Y en otros pasajes, es materia lo que, actuando sobre nuestros órganos sensoriales, produce las sensaciones. La materia es la realidad objetiva que las sensaciones nos transmiten. La materia, la naturaleza, el ser, lo físico es lo primario, el espíritu. La conciencia, las sensaciones, lo psíquico es lo secundario. ¿Cómo podemos también poner otro ejemplo? Ahorita que decíamos de que la explotación de 24 a 36 horas, la necesidad humana de dormir o de descansar, pues es biológica. Entonces no es que sea la naturaleza humana o de que, bueno, sí es la naturaleza humana, ¿no? Pero ¿por qué? Porque materialmente vimos que los átomos o nuestras células, pues son células vivas, ¿no? Que ocupan, como todos los organismos, nutrirse, comer, bueno, no comer, nutrirse y desarrollarse. Entonces, si no tienen un descanso suficiente, igual les repito, por medio del método científico descubrimos que, oh sorpresa, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que ir al baño. Entonces, materialmente, pues el ser humano tiene esas necesidades fisiológicas, ¿no? Y no es porque haya un decreto o un ideal o alguien dijo, sino porque es algo que todos como seres humanos experimentamos, ¿no? Todos vamos al baño, todos, a sus excepciones, pero es por alguna enfermedad, ¿no? O así. Pero pues todos necesitamos comer y respirar y etcétera, etcétera, y dormir, ¿no? Entonces también materialmente esa es una observación científica del mundo, ¿no? Y también se decía que el cerebro es el órgano del pensamiento, ¿no? Que de ahí surge toda, pues, la evaluación de la realidad. Y pues ahí hay temas filosóficos, lean el texto, pues igual va a haber cosas que a lo mejor no se entiendan o que cite a filósofos de hace muchos años, pero en general la idea completa se entiende, ¿no? Por ejemplo, en una página dice, esto quiere decir que en su actuación práctica, el Partido del Proletariado debe guiarse no por estos o los otros motivos fortuitos, sino por las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad y por las conclusiones prácticas que de ellas se derivan. Otra cosa que como marxistas leninistas no apoyamos o no vemos como lo ideal es esto que dice como los motivos fortuitos o el espontaneísmo, cosas espontáneas, ¿no? Por ejemplo, de que va a pasar una marcha ahorita que aumentaron la tarifa del transporte público. Pues a ver quién la hace, a ver quién la organiza, a ver quién hace un cartel. Sí va a haber gente que dice, oigan, ¿y si hacemos una marcha? Sí, pues ¿dónde será bueno hacerla? No, pues hay que hacerla acá y resulta que ese lugar estaba cerrado, ¿no? O, por ejemplo, en el Parque Rojo, que aquí en Guadalajara es un parque muy famoso y solemos ver marcha, pero ahorita está en remodelación por el Mundial, ¿no? Entonces ahí todo está, ¿cómo se dice?
con vallas. Entonces, no puedes citar gente ahí, ¿no? Entonces, y es que no checamos eso. A cambio que nosotros buscamos planificar, ¿no? Pues si ya tuvimos experiencia de que sabemos que ese lugar no, hay que buscar otro lugar, quién hace un cartel para redes sociales, quién escribe, quién invita a otras organizaciones. Entonces, la planificación va a ser mucho mejor que al ahí se va o lo que llegamos a ver en la economía de libre mercado, ¿no? También la economía socialista dice que debemos de planificar la economía. Por ejemplo, China ha crecido mucho por lo que se llaman planes quinquenales, que ellos planifican de que, bueno, más o menos vamos a producir de metal tanto. Hay que ponernos metas, hay que hacer métricas, las medimos, que de hecho si se fijan, los capitalistas, los empresarios lo saben y por eso tienen sus metas trimestrales, mensuales, sus mediciones, sus KPIs y todo eso, porque ellos saben que es la forma planificada. Si ellos no dejan un reporte a cierta persona para tal fecha, a tal hora, y que esa persona lo entregue y que eso depende del archivo que le pase a otra persona, todo está conectado por esta misma de la planificación. Puede ser central, puede ser descentralizada, pero la planificación, de no dejarlo ahí, el ahí se va, o a ver quién se le ocurre, o a ver quién trae ganas, sino de, a ver, vamos a ponernos a hacer esto, y así se va construyendo. Y es así, también por medio de una economía o de una planificación, es que la URSS pasa a ser de una sociedad agrícola a literalmente pues despegar en el espacio, ¿no? Inclusive con plantas nucleares. La mayor parte de avances tecnológicos en la historia ha sido durante esa Guerra Fría que estaban en constante batalla, por así decirlo, Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué? Porque pues así es como se desarrolla, ¿no? Por medio de la ciencia y el materialismo. ¿Qué más decía aquí? Stalin, pues también citó a Marx, ¿no? Que son pensadores antes de él. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Justamente la cita que ponía Sam. Y la fuerza y vitalidad del marxismo-leninismo estriban precisamente en que se toma como base para su actuación práctica las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad, sin desligarse jamás de la vida real de esta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, volviendo ahorita a la coyuntura que tenemos del el tarifazo, ¿no? De que aumentaron el transporte público. Que a alguien se le ocurra, ¿qué tal si mañana decidimos que todos los trabajadores del transporte público hagan una marcha, sin ni siquiera conocerlos, ¿no? Y la gente empieza a decir, no, pues sí, sí. Entonces nace de una espontaneidad, nace de algo irreal, porque no es como que, yo tengo el contacto, yo conozco sindicatos, hay que irlos invitando a nuestras marchas o no las actividades que hemos hecho. No, mañana y a ver quién les dice o cómo llegan. Y llegamos nosotros, la UJ, así de que con nuestras banderitas. Oigan, ¿dónde están los camiones? No, no, pues nadie les dijo. No, pues nadie los conocía. Entonces también nace de, pues no hacerse ideas, no alucinar, no seas alucinar. Pues cosas tangibles, ¿no? También no vamos a querer que el día de mañana ya el transporte público sea gratuito, que es una de las luchas o demandas que buscamos, ¿no? Como sociedad o como organización, la UJRM, ¿no? Que el transporte como es parte de la sociedad que transforma, ¿no? Que trabaja y pone su esfuerzo físico y mental para mejorar la realidad, pues ¿por qué debería pagar por ese transporte público? Lo ideal es que bajo el socialismo toda la gente produzca, de esas ganancias se reinvierta para salud, para educación, para transporte, para agua limpia, aire limpio, para comida, para ropa que todos podamos usar. Y ahora sí, a ver, ¿tú qué quieres hacer con tu tiempo libre? Y ya no van a ser las mismas 36, 24 o hasta 8 horas, ¿no? Entonces también es parte de, si se fijan, pues todo está como así muy unido o en su lugar. ¿Y qué más? Vamos aquí, otra cita de Marx. La teoría se convierte en una fuerza material tan pronto como prende de las masas. También muy importante, o lo que buscamos como organización, es estar siempre de las masas. ¿Las masas qué es? Pues toda la gente que trabaja, ¿no? O la gran mayoría de gente. Entonces, estar cerca de las masas es escuchar a la persona que hace 2 horas a su trabajo y otras 2 horas o hasta 3 de regreso porque hay más tráfico. Entender, ¿no? A las personas que tienen 2 trabajos, porque pues no les alcanza con uno, a la persona que le subieron la renta, no sé, de 2,000, 3,000 pesos al mes, que ya no hay rentas de eso, ¿no?
o un estudiante, ¿no? Que pagaba 3,000, 4,000 pesos al mes, y al mes siguiente, ¿sabes qué? Pues la inflación y shalala, shalala, ya te toca de 5,000 o de 7,000 pesos. Híjole, yo gano 5,000 pesos al mes, a ver cómo le hago, ¿no? Entonces debemos de estar cerca, pues, de la clase proletaria, ¿no? De que nosotros, primero entender esto y lo que comúnmente se llama conciencia de clase, que no somos multimillonarios, ¿no? Que no vamos a heredar la empresa, que actualmente en el sistema capitalista, que sí hay un porcentaje asquerosamente ínfimo de personas que logran sobresalir y las demás pues nos quedamos estancadas pues con algún salario medio decente, a lo mejor subes de puesto, pero pues toda tu vida vas a trabajar y si hay chance pues vas a tener una pensión a los 65 años para terminar tus últimos años de vida, ¿no? Y se acabó. Entonces, ¿por qué no buscar reducir a lo mejor de 65 a 60 años, que tengamos mejores salarios, ¿no? Que tengamos salud y educación aseguradas, que los niños que nazcan tengan unas buenas prestaciones, ¿no? Para que puedan crecer sanos, fuertes, la educación de 100 y todo, para que pues toda la humanidad pues erradiquemos el hambre, la pobreza, las enfermedades, todo lo que nos hace mal, ¿no? Y pues podamos mejorar como sociedad completa, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. También aquí dice Stalin el fracaso de los economistas, entre paréntesis, y entre comillas, y de los mencheviques se explica, entre otras razones, por el hecho de que no se reconocía la importancia movilizadora, organizadora y, mucho más importante, transformadora de la teoría de vanguardia. Entender que la vanguardia pues es como la punta de lanza, el que está adelante o el que sobrepone, ¿no? Lo anterior o lo antiguo para algo mejor. Entonces, la vanguardia es eso. Por eso tenemos un periódico, que a lo mejor lo han visto en la UJRM, que se llama Vanguardia Proletaria, que es lo que se busca que la clase trabajadora busque por mejores, por superar, ¿no? Esta condición actual. Entonces, por eso es la vanguardia. ¿Y pues de quién? Del proletariado, ¿no? No vamos a luchar. Por ejemplo, el día de mañana, que es el 8M, salió una publicación, bueno, yo me encontré con una publicación de que un gatito diciendo, sí, también vamos a defender a las multimillonarias, y tú así. Ellas que necesitan defender, ellas no sufren violencia, ellas no van a sufrir hambre, no tienen un salario menor, ¿no? O sea, el día de mañana se lucha por, o al menos nuestro contingente, ¿no? Que es antifascista, antiimperialista y antisionista, por la mujer trabajadora, no por todas las mujeres. Y ahí va a decir Claudia, ay, es que llegamos todas. Y le vamos a decir, no llegamos todas, Claudia. Pero pues ya es otro tema también, ¿no? Pues, ¿qué es la parte del materialismo histórico? Dice Stalin, resta solo contestar esta pregunta. ¿Qué se entiende desde el punto de vista del materialismo histórico por condiciones de vida material de la sociedad? ¿Qué son las que determinan en última instancia la fisionomía? ¿Qué son, perdón, las que determinan en última instancia la fisionomía de la sociedad, sus ideas, sus concepciones, sus instituciones políticas? Entonces, si toda mi vida yo veo que defienden a los multimillonarios, que el trabajador no es el que crea la riqueza, ¿no? Que gracias a empresarios por darnos de comer, aunque yo fui el que se chingó, ¿no? Hasta me accidenté por trabajar, pero gracias a ti por darme esa chamba, que ellos son los que generan la riqueza, ¿no? Entonces, si todo el mundo lo ve, si lo dicen en los medios, en todos lados, pues me la creo, güey. Pues nunca lo cuestiono, a lo mejor ni siquiera tengo el tiempo de cuestionarlo, ¿no? Mucha gente dice, ay, no tengo tiempo para más, yo nomás llego a chambear y me echo y me pongo a ver series y ya. Que eso también es algo que es, pues, contra lo que luchamos, ¿no? Porque la gente apática, la gente que sea política o la gente que dice, no, pues ya para qué, güey, ya para qué luchamos, ya todo está jodido, güey, el gobierno es igual, todos son iguales, las empresas, ya nos vamos a chingar, güey, ya nos vamos a morir. Entonces también es una apatía, es una forma de desorganizar, ¿no? Y eso le conviene a quién, pues a la clase empresarial, a la clase burguesa que dice, no, pues ustedes ahí háganse bolas, nosotros seguimos disfrutando los yates, disfrutando la isla Epstein, ¿no? Entonces, pues, está cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué usamos esta herramienta? Pues para transformar nuestra realidad. Y dice, el materialismo histórico afecta negativamente a esta, ¿no? Es indudable que el crecimiento de la población influye, perdón, en el desarrollo de la sociedad, facilitando o entorpeciendo este desarrollo, pero no puede ser el factor cardinal a que obedece, ni su influencia sobre el desarrollo de la sociedad puede ser una influencia determinante.
ya que el crecimiento de la población de por sí nos ofrece la clave para explicar por qué un régimen social dado es sustituido precisamente por un régimen, por un determinado régimen nuevo y no por otro. Porque el régimen del comunismo primitivo fue sustituido precisamente por el régimen de la esclavitud, porque el régimen esclavista por el régimen feudal y este por el burgués actual y no por cualquiera, que también el proceso histórico daba, ¿no? De cómo se ha evolucionado en la humanidad, de cuando vivíamos, ¿no? En cuevas, en cavernas, cuando el ser humano era nómada, ¿no? Que tenía que moverse del lugar dependiendo de las condiciones climáticas. Había un comunismo primitivo, ¿por qué? Porque los enfermos, los viejos o las personas que eran muy pequeñas, ¿no? No iban a cazar, pero les tocaba comer. Entonces era según sus necesidades, a cada quien según sus necesidades y a cada cual según sus capacidades. Entonces Marx decía que en ese tiempo era una sociedad de un comunismo primitivo, porque los que sí podían cazar, los que sí podían ir por alimento, de todas maneras le terminaban dando a los demás y pues florecían, ¿no? Entonces esas sociedades eran un comunismo primitivo. Llega el esclavismo que por la existencia de la tierra, bueno, llega la agricultura, entonces ya primero se asientan, ¿no? Entonces el proceso evolutivo o lo que era normal o natural o la evolución, es de que se empezaron a quedar, pues esta es mi tierra, ¿no? Entonces tú eres un esclavo porque tú no tienes tierra, entonces la tienes que trabajar y pues vas a ser de mi propiedad, literalmente yo, un humano común y corriente, voy a poseer, voy a tener el valor de decir qué hacer con este otro humano, ¿no? Está cabrón de pensar ahorita, pero como les decía, hace 100, hace 200 años, era algo que sí se podía concebir. Casi como el día de mañana, los trabajos así de 36 horas de medicina va a ser inimaginable y esperemos que sea pronto, ¿no? Entonces, o 24 horas, o inclusive las 8 horas, o sea, con toda la tecnología actual, con la inteligencia artificial, ¿han visto cómo se producen las cosas así en putiza, las máquinas así? ¿Tú crees que necesitamos trabajar 8 horas diarias? Neta, neta. Hay un libro que se llama Bullshit Jobs o Trabajos de Mierda, que habla justamente de trabajos que no sirven más que para justificar un salario, ¿no? O nomás para que las empresas sigan teniendo más ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es dentro del sistema de las condiciones de vida material de la sociedad el factor cardinal que determina la fisionomía de aquella? El carácter del régimen social, el paso de la sociedad de un régimen a otro. Este factor es, según el materialismo histórico, el modo de obtención de los medios de vida necesarios para la existencia del hombre. El modo de producción de los bienes materiales, del alimento, del vestido, del calzado, de la vivienda, del combustible, lo que yo les decía hace rato, de los instrumentos de producción necesarios para que la sociedad pueda vivir y desarrollarse. Inclusive hay gente diciendo ahorita que el capitalismo es natural. ¿Tú cuándo chingos has visto un pájaro que tenga su título de propiedad que diga, este es mi árbol, güey, este es mi nido y te chingas? No, güey. O cuando has visto una empresa, ¿no? Con reporte de ganancias. De hecho, hay una noticia, ¿no? De que un chango empezó a acumular bananas y todos se lo chingaron porque tenía así una torresota de banana y mejor lo mataron y ya los demás se fueron con su banana. Es que es increíble pensar que el capitalismo es natural y hay gente que te va a decir con la cara seria que el capitalismo es natural cuando tiene 190, 180 años existiendo. Les digo, ¿por qué? Porque es lo que vemos. Y toda la vida yo he trabajado y que el capitalismo es el que me ha pagado, es el que según ha construido todo, pues yo voy a decir, sí, pues el capitalismo es natural. Es el fin de todo, ya no hay nada mejor, es el mejor sistema económico actual, es el mejor sistema económico en la historia, que es lo que mucha gente también va a decir, pero los comunistas decimos es el mejor sistema económico hasta ahora, porque ya Marx desde ese entonces decía, no, es que el socialismo, pasamos de la esclavitud al feudalismo, que el feudalismo pues es como una evolución también que ya se veía venir porque empieza, ¿no? La nobleza de que yo tengo a mis siervos, ¿no? Yo soy el rey, yo soy el designado por el dedo de Dios, y así lo dicen las Santas Escrituras. ¿Vas a decir algo a las Santas Escrituras? ¿Sí? ¿Quieres que te mate? Entonces se imponen por medio de la violencia y la gente llegó a creer ya por los siglos de los siglos que los reyes eran, pues así, divinos, ¿no? Que inclusive tenían otro tipo de sangre que la sangre azul, o que no eran como un ser humano cualquiera. Pero cuando llega, por ejemplo, la Revolución Francesa y le cortan la cabeza, pues este güey también sangra, pues este güey también tiene huesos que se quebran.
pues también es un ser humano común y corriente. Y esta idea de que, ay, era superior a nosotros y que toda su descendencia era bien chingona, pues fue solamente un mito o una construcción social, ¿no? Que si toda la gente se la creyó y todos participamos en ese juego, pues se vuelve una realidad. Entonces, pero no significa que sea, pues lo que es, ¿no? Que sea el rey superior o que sea otro tipo de ser humano, pues no. Para vivir, aquí también dice el texto, el hombre necesita alimentos, vestido, calzado, vivienda, combustible. Para obtener estos materiales, ha de producirlos. Y para poder producirlos, necesita disponer de instrumentos de producción. Y aquí, pues, muchos de ustedes, si no es que no lo han oído, pues, lo que buscamos es la socialización de los medios de producción. Entonces, actualmente, los bienes y servicios, bien que es algo que se puede tocar, algo que se puede consumir, algo que puedo comprar, y el servicio es algo que yo necesito, ¿no? Como una atención médica, un corte de cabello, etcétera, etcétera. Ahorita están en manos privadas, o la mayor parte, ¿no? Porque pues también hay cooperativas, hay autogestión, pero la mayor parte son propiedad de, inclusive ahorita de dos grandes empresas que son BlackRock y Vanguard, Vanguard, como quieran leerlo, que son fondos de inversión que ellos tienen el varo literal así del mundo, y ellos invierten en las empresas invierten en otras empresas, y son inclusive grandes grupos así gigantescos de chingos. Vean todas las empresas que son de Nestlé, vean todos los del grupo Coca-Cola. Eso está muy cabrón ahorita, como la gente o en general se vio que el refresco es malo, ¿no? Que causa problemas de salud, que la diabetes está cabrona. Coca-Cola decide comprar jugos del Valle, leche Santa Clara, agua Ciel, y ahorita sacaron su bebida que es como su electrolit que se llama Light o no sé qué chingados. Entonces, aunque tú no consumas jamás refresco, vaya, aparte, no nomás es la Coca, ¿no? Es el 7-Up, es creo que la Fanta, es el manzanita leaf, o sea, tienen toda, por si no consumes coca, están estas opciones, ¿no? No quieres consumir refresco, está la leche, está el jugo, está, ¿sabes? O sea, siempre el capitalismo va a buscar la forma de... Y justo dice Jorge Mario, eso del derecho divino por designios religiosos me suena tan sionista, incluso la creen la de ser superiores. Pues sí, el pueblo de Israel no es real. Ningún país, la neta. Entonces, ¿por qué? Porque es una construcción social. De hecho, a eso iba, del esclavismo, del feudalismo, pasa el resigno divino y así. La gente se da cuenta que no. Hay una, nosotros le decimos revolución burguesa, porque son los burgueses, los grandes comerciantes, los que se van a beneficiar del nuevo sistema económico que del feudalismo pasamos al capitalismo. Llegan a descubrirse nuevas tierras que son nuevos mercados, por así decir, los colonizadores ingleses llegan a Estados Unidos. A mí me sigue sorprendiendo cómo llegaban, mataban a la población indígena. Ya tenemos un chingo de tierras. Hasta hacían sorteos, güey. O sea, de que, te salió la bolita con este número. Te toca de aquí para allá. Eso es hace, cuando era una propiedad indígena de hace, no sé, milenios. Y ellos, a esta hora ya es la propiedad privada, ¿no? Y te chingas. Y ya. Entonces, por eso Marx decía que el capitalismo se fundó por sangre y tierra. Y lo más importante en ese entonces era la tierra. Después llegó con la revolución industrial, las máquinas producían cosas, por ejemplo, la tela, ¿no? Antes se ocupaban los telares, que eran así como cuadros, y tenías que enredar el hilo, y era un proceso muy artesanal y muy bonito, pero pues muy tardado, ¿no? Entonces llegan las pinches telares, ¿no? Las máquinas de coser y todo este pedo de que te hacen un pedazo de tela así gigante en la mínima fracción de tiempo que lo que lo hacía alguien, pues a mano, ¿no? Entonces, pues llega la gran dominación del capital, ¿no? En la escuela a mí me enseñaron en la Facultad de Economía que hay tierra, trabajo y capital, y que estos producen todos los bienes y servicios del mundo. Pero, si se fijan, el capital, pues son las máquinas, herramientas y equipos. La tierra, pues es literal el lugar físico o el terreno donde se hacen las cosas. Y el trabajo, pues son nuestras manitas, como decía, o nuestro cerebro pensante, el trabajo físico o mental. A diferencia de los demás, es algo vivo. Una máquina, pues se puede descomponer, la puedes tener 24 horas, pero el ser humano, como ya habíamos dicho, necesita descansar. Entonces, el trabajo es el más importante de todos y el que crea las demás, ¿no? Si yo no pongo a arar la tierra, si yo no pongo la máquina a producir tortillas, pues no hay nada. Entonces, el trabajo
es el que dispone de las otras dos. O sea, tampoco vamos a construir en el aire, ¿no? Ocupas el lugar físico, que es la tierra, ocupas la máquina, la herramienta, que es el capital, para producir las cosas. Entonces, el trabajo es el que pone a trabajar la tierra y el capital. Y que el trabajo históricamente pues no ha sido recompensado como es, ¿no? Antes era porque los que dominaban las tierras, ahora es por quien domina el capital, y luego ya el capital empezó a reproducirse y ahora ni siquiera ya es un capital físico, ya no es la máquina de hacer tortillas, ya es el Bitcoin, ya es la cuenta de inversión, ya son los grandes capitales, que es nada más los bancos soltando varo por medio de una, ni siquiera dinero real, no es una, es un dígito en una computadora que alguien le restó y ya es un saldo que tú tienes a favor o en contra en tu cuenta de banco, ¿no? Entonces, eso lo pueden leer en el imperialismo de Lenin, cómo el capital financiero logra sustituir a que era el capital tangible, ¿no? Por así decirlo, que eran las máquinas, las herramientas, los equipos. Y ahorita vivimos en una fase superior todavía del capitalismo, que es el imperialismo, ¿no? Entonces el capitalismo todavía más cabrón, lo estamos viviendo ahorita bien. Por eso, pues no alcanza el salario para comprar una casa, es difícil acceder a salud de calidad o barata por lo mismo. La comida que comemos pues cada vez tiene más microplásticos, el gansito ya le meten más mamás y por eso está más caro y más feo. Sepan que por eso la comida de antes sabía mejor, ¿no? O por eso las papas ahorita costaban 5 pesos por cosas. Entonces, todo esto pues, parte de un análisis de la realidad del materialismo dialéctico e histórico. ¿Qué más? En la producción, dice Marx, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo para actuar en un común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones. A través de estos vínculos y relaciones, solo a través de ellos es como se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Entonces, está un güey que se llamaba, se me va, Milton Friedman, que le decía, no, es que los mercados son los que producen y por eso tú obtienes un lápiz porque alguien en la otra parte del mundo sacó la goma, alguien sacó la madera y alguien sacó el grafito y los juntaron y por medio del mercado, y se avienta un chorote así bien alucin para decir que la cooperación de las personas con su trabajo, obviamente alguien sacó de las minas ese grafito, ¿no? Que es la parte que raya, alguien tuvo que talar la madera, alguien tuvo que sacar la goma, alguien impuso ese trabajo, entonces todo ese trabajo conjunto es lo que Marx decía, las sociedades de perdón, la relación social de producción. Entonces, aunque no se conocieran esas personas, que eso también lo decía el Milton Friedman, pero está bien pendejo, es como se produce, por ejemplo, un lápiz, ¿no? Y el lápiz, pues a mí me sirve mucho para escribir, para borrar y hacer cosas. Entonces, pues veamos cómo, otra vez, el ser humano socialmente es el que produce las cosas, ¿no? Que no va a ser, pues, por espontaneidad o porque una sola persona. Hubo un experimento, ¿no? De qué tanto le iba a costar a una sola persona hacerse un sándwich, así desde el pan hacerlo él mismo, la lechuga, ¿cómo se dice? Plantarla él mismo y así, que salía como en $100,000 por todo el esfuerzo y por todo. ¿Por qué? Porque es un trabajo individual, pero el trabajo socialmente necesario, pues ya hay empresas agrícolas que hacen la lechuga, la venden, tú vas al supermercado, la compras, la mayonesa que alguien también la hizo, un proceso de producción, etc. Entonces ya un sándwich, pues ya te sale, ¿qué? 10 pesos, 20 pesos, no sé, pero pues ya mucho más barato que hacer todo tú solo, ¿no? Entonces ahí están las relaciones sociales de producción, también un tema muy importante, un concepto que entendemos, ¿no? De cómo interactuando otras personas con otras es donde pues obtienen las cosas, ¿no? Y por eso actualmente usamos el dinero, ¿no? También es que todo me recuerda a mis clases por ejemplo, un profe nos decía, ¿no? Yo soy zapatero y otro güey que conozco es carnicero. Yo tengo que tener algo que se llama doble necesidad, doble coincidencia de necesidades, porque yo necesito querer de su carne y él necesita querer de mis zapatos para poder intercambiar cosas. Entonces está muy cabrón. Entonces, ¿y ahora qué pasa si yo en vez de querer carne quiero, no sé, un corte de cabello? Ah, pues ese güey va a querer zapatos y a lo mejor no siempre va a querer zapatos para que yo le dé para que él me dé a mí un corte de cabello. Entonces la economía tuvo que recurrir, y esto pasa en todas las civilizaciones o la mayoría de las civilizaciones, a un intermediario que fuera el dinero o una unidad monetaria que no necesariamente tenía que ser como un billete, que esto ya es más reciente. Por ejemplo, no sé si los mayas o los aztecas, ahí me pueden decir si saben, usaban el cacao.
¿no? La semilla de cacao, de que tantas semillas de cacao por tal cosa, ¿no? Entonces eso se llama precio. Y entonces empezó de ahí también a desarrollarse algo que se llama el sistema monetario y son otras cosas. O sea, se pueden, si se fijan, ir por las ramas y espero no haberme ido yo mucho en esto, ya casi acabamos. La historia conoce 5 tipos fundamentales de relaciones de producción. Esto pues según el pensamiento de Marx o de Engels y que después desarrollaría más Lenin, por eso nosotros decimos el marxismo-leninismo. El comunismo primitivo, que ya se los expliqué más o menos, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, que es donde estamos actualmente, y el socialismo. Y vas a decir, pues falta el comunismo, ¿no? Pero Marx describía el socialismo como la fase inferior y la fase superior. La fase superior, o lo que llegamos a aspirar algún día, es una sociedad donde no haya ni clases sociales, no hay ni ricos ni pobres, no hay empresarios ni personas oprimidas, todos vamos a trabajar, todos vamos a tener nuestras necesidades cubiertas y no va a estar el patrón que nada más dice qué hacer, pero él no hace nada. Y no haya dinero, ¿por qué? Porque va a haber abundancia de producción. Si, por ejemplo, se producen, no sé, 100,000 kilos de manzana, por poner un ejemplo, y tú puedes ir a la esquina y agarrar las manzanas que tú necesites, pues ya no va a haber necesidad del dinero por esta sobreproducción que nace de la planificación central. Y por último, es una sociedad sin clases, sin dinero. Ay, se me va la otra. Espérenme. Alguien que haya. Se me acaba de olvidar. Lo mismo, la definición. Que busca eliminar la división de clases sociales. Según yo eran 3, espérenme. Pero ya se me olvidó. Bueno, pero el chiste es que no. Sin dinero, sin clases sociales y sin otra cosa. Y pues eso es a lo que aspiramos y lo que podemos. Ambos usaban cacao, muchas gracias, Sam. Pero también metales, piedras y el oro también fue muy usado. De hecho, actualmente todavía conserva ese. También llegué a ver en mi clase, ¿qué fue? Microeconomía, que para algo pueda ser considerado dinero, primero tiene que ser medido monetariamente en términos matemáticos. O sea, puede ser contable, tiene que ser contable. O sea, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 10. Entonces, para que algo sea dinero, tiene que tener esa característica. Tiene que ser una garantía de valor o que tiene que reservar su valor, una reserva de valor. Porque ¿de qué sirve que me den un papel de Monopoly si no, no tiene un valor ante la sociedad, ¿no? Entonces tiene que tener ese valor y aparte tiene que ser como transferible, ¿no? Y eso es lo que nosotros denominamos dinero. Por eso había la discusión de si el Bitcoin era dinero o no, porque no cumplía mucho con lo de la reserva de valor. Solamente las personas que le daban el precio al Bitcoin o que admitían Bitcoin eran los que sí podían darle como el uso de dinero, porque si nadie usaba el Bitcoin, aquí, ¿de qué te sirve tener 10,000 millones de dólares en Bitcoin si no puedes comprar nada con ellos, ¿no? Entonces debe ser aceptado socialmente también. Que volvemos a lo mismo. No es porque yo tenga este billete que dice 100, no es porque esté más chido que uno que dice 50. De hecho, son del mismo material prácticamente. Que valga el doble que el otro billete, ¿no? Si no es porque socialmente y porque tiene este numerito que dice 100, es porque entre toda la sociedad decimos, esto vale 100 moneditas de peso, ¿no? O vale 100 pesos. Y socialmente aceptamos también que me alcanza para, no sé, 3 cocas y 2 papitas, ¿no? Porque ya está cabrón. Entonces también el concepto del dinero, pues es algo que se tuvo que inventar la sociedad, es un constructo social para poder intercambiar ¿qué? Los bienes y servicios. Entonces también por medio del dinero es como nos dominan los capitalistas. Y a ver, aquí Jorge Mario tiene, el comunismo busca una sociedad sin clases sociales, sin propiedad privada de los medios de producción, que sean socialmente, y no es lo mismo, porque se puede decir que Venezuela, ¿no? Era comunista, pero no es lo mismo que estén bajo tutela del gobierno o que sean expropiados, porque el gobierno en ese entonces, si ustedes revisan la historia de Venezuela, que son los militares los que hacen un golpe de Estado y los que toman el poder, entonces no es la clase proletaria, no es la sociedad que hace la revolución, la masa, sino es que el mismo gobierno opresor
el mismo gobierno que tiene el poder, pues se hace con más poder y empieza a expropiar empresas privadas de Estados Unidos, pero es un ente que no ve por las necesidades del pueblo trabajador de Venezuela y por eso pasa todo este pedo y por eso te mandan a ir a Venezuela cada vez que dicen que eres comunista, porque pues fue una sociedad que no desarrolló sus fuerzas productivas, no buscó la socialización de los medios de producción, ¿no? Que no es lo mismo que sea público a que sea socialmente, que sea propiedad de la sociedad, ¿no? Que hay una distinción muy grande, por ejemplo, algo puede ser propiedad de los trabajadores de una empresa y eso sí puede ser socialmente, puede ser propiedad social de los medios de producción, perdón, y no es parte ni del gobierno ni de la empresa privada. Entonces, sí, sin explotación laboral y su etapa final, sin Estado también. No va a haber Estado, porque una vez que ya los procesos administrativos lo haga la misma gente, y tú, por ejemplo, hagas la contabilidad, no sé, de cuántas manzanas se dieron al día, pues ya, y ya no ocupas un gobierno que esté vigilando a la gente, que esté golpeando a la gente, que las manifestaciones. No, porque ya el salario tampoco, eliminas el dinero, tampoco va a haber salario. ¿Y cómo vamos a saber de la gente? Pues esta persona se enfermó, va a ver el hospital o el centro de salud donde se te va a atender, va a estar esta persona, y como esa persona también ya comió, ya tiene su vestido, ya tiene su casa, pues ya no va a necesitar que le den un salario, exactamente, Sam. Entonces, es el comunismo, una sociedad sin clases sociales, sin dinero, que en eso viene el salario, y sin Estado, que a diferencia, y esto es muy importante, de los anarquistas dicen, pues el Estado está culero, que sí lo está, y vamos a, no sé, hacer una cartita o vamos a hacer la revolución y el día de mañana desaparece el Estado. Pero si tú no eliminas como esta estructura o este sistema que pone arriba a otras personas, ¿qué pasa si mañana, lo que pasó ubican a Luigi Mangione, que fue el güey que mató a un CEO de una empresa de salud? Pues no pasó nada, güey. Hubo otro CEO que siguió la empresa, cobrando la millonada, no atendiendo la salud de la mayoría de las personas de Estados Unidos. Hay gente todavía muriéndose en Estados Unidos porque no pueden acceder por el precio tan alto que es la salud y se mueren esperando un tratamiento, una cirugía o inclusive por no poder pagar el medicamento. La insulina ya en Estados Unidos es carísima. Cuando aquí te sale 10, 20 pesos, no sé, el shot o la inyección, ya te puede salir 2,000, 5,000 o hasta 10,000 pesos o dólares, no sé. O sea, estoy poniendo precios, pero más o menos es así. ¿Por qué? Porque pues la salud es privada, ¿no? Y entonces se ve como un negocio de que yo te puedo curar, pero ¿qué tal si mejor te estoy dando tratamiento toda la vida? Me das a mí un ingreso fijo como empresa y pues tú te mantienes más o menos saludable. ¿Qué es lo que también buscan pues las grandes farmacéuticas en el capitalismo? No te buscan curar, te buscan tratar o te buscan que mientras sigas produciendo, pues tú más o menos ahí la armes, ¿no? Entonces, ya casi terminamos. Aquí pues explica cómo es el régimen capitalista, el régimen esclavista, feudalista. Igual si no alcanzaron a leer el texto completo o no lo leyeron, dense la oportunidad de leerlo. Les digo que a pesar de que no logramos entenderlo todo al 100%, los conceptos importantes pues se entienden. Miren, bajo el régimen socialista, perdón, que hasta hoy solo es una realidad en la URSS, pues esto se escribió mientras la URSS todavía existía. La base de las relaciones de producción es la propiedad social sobre los medios de producción. Aquí ya no hay explotadores ni explotados, que bien, tampoco les digo que era perfecta la sociedad en ese entonces, porque de todas maneras agarra los viejos vicios o los malos vicios del capitalismo, pero pues en su momento pues era superior, ¿no? Los productos creados se distribuyen con arreglo al trabajo, según el principio de el que no trabaja no come. Las relaciones mutuas entre los hombres dentro del proceso de producción tienen el carácter de relaciones de colaboración fraternal y de mutua ayuda socialista entre trabajadores libres de toda explotación. Las relaciones de producción se hallan en plena consonancia con el estado de las fuerzas productivas, pues el carácter social del proceso de producción es fortificado por la propiedad social de los medios de producción. Entonces, si les preguntan qué es el socialismo, es la propiedad social de los medios de producción. Un país es socialista cuando hace una revolución exitosa por medio de un partido de vanguardia que es el Partido Comunista o mediante una revolución liderada por socialistas o comunistas que toman el poder. Aquí mucha gente pega el grito en el cielo y si es la primera vez que lo escuchas, pues dices, ¿qué es la dictadura del proletariado? ¿No? Y dices, ¿dictadura? Las dictaduras son malas. Pero si tú ves el origen de la palabra dictadura, era de la antigua Grecia,
cuando tenían una invasión o pasaba algo muy crítico, le daban todo el poder ¿qué era? Al César, perdón. Y él tomaba las decisiones en chinga, se arreglaba, manden esto, y luego ya se recuperaba como la paz o todo volvía a la normalidad y ya después, pues si se fijan, el derecho todavía se estudia el derecho romano porque era como muy bueno para esa época y ya regresaba a ver como esa democracia, porque había personas esclavas, ¿no? Pero como esa democracia otra vez. Entonces la dictadura era como ese proceso donde se concentraba el poder solamente como una excepción o como ese proceso de emergencia donde es necesario. Según el marxismo-leninismo, lo que buscamos nosotros es que va a haber una revolución proletaria donde en todo un país, ojalá en todo el mundo, los trabajadores, la clase proletaria, la clase explotada, se junte, se organice y ataquen y pues agarren el poder de los que actualmente tienen el poder, que es la clase burguesa o la clase empresarial, por medio de la violencia, que pues eso también hay un texto de por qué no puede ser de manera pacífica, y por eso también es necesaria la revolución y es un estado de transición que es la dictadura del proletario, porque ¿qué pasa si el día de mañana vamos todos y encerramos a Slim, encerramos a Salinas Pliego, a Bill Gates, a Mark Zuckerberg, a todos los multimillonarios del mundo? Pues las empresas van a seguir ahí, nomás van a poner a otro CEO, nomás van a poner a otro a la cabeza, ¿no? Lo importante es tomar ese poder y decir, ¿sabes qué? Ahorita hay que hacer todo Facebook, que ven tus datos personales, o Microsoft, o Amazon, ¿no? Que Amazon explota todo el ecosistema del Amazonas, y no, irónicamente, por el nombre, por los envíos, ¿no? ¿Qué tanto combustible no queman? ¿Cuánto no contaminan con todos los envíos? Entonces, si no desapareces la estructura, que tú tienes que tomar el poder de esa estructura para poder desmantelarla, y por eso el socialismo es una etapa transicional entre el capitalismo y o su fase superior, que es el comunismo, donde va a llegar ese día donde no ocupemos pagar un salario, donde no haya explotados ni explotadores y donde no haya un Estado que nos, ¿cómo se dice? Que nos oprima, que nos restrinja pues de tener esto, ¿no? Entonces, si la gente va a tener sus necesidades cubiertas, pues también el crimen va a bajar, ya no va a ser necesario tener muchas cárceles, que de todas maneras van a seguir existiendo crímenes, ¿no? No es como que vayan a, pero a lo mejor disminuye en mayor medida, va a haber mejor justicia, ¿no? Mejores formas de reparar el daño. Entonces, conforme vaya todo a evolucionar, que también por medio de la dialéctica va a haber una fase superior y pues también la conciencia humana va a ser superior, ¿no? Ya no voy a buscar chingar al otro, ya no voy a buscar por mi propio medio, sino voy a ver por los demás, ¿no? Entonces vamos a ser también una sociedad más solidaria, más empática y pues muchos problemas también como la soledad, ¿no? La depresión por estar solo, por estar aislado, también van a desaparecer. Entonces es como el paraíso en la tierra que un día va a llegar. Pero pues para eso hay que chingar. Y hay que organizarnos, y hay que hacer marchas, y hay que hacer planificaciones, y hay que hacer todo, ¿no? Entonces, tal es el cuadro del desarrollo de las relaciones de producción entre los hombres en el curso de la historia de la humanidad. Aquí ya vamos a leer una última cita. Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas. Obviamente, ¿no? La producción, que son los bienes y servicios que consumimos, pues van a estar en sintonía con lo que vemos en la tele, con lo que consumimos en el arte, ¿no? Las pinturas o las expresiones, a lo mejor un graffiti que vemos en la calle. Si ahorita dicen no al tarifazo, si mañana va a decir muerte al patriarcado, pues lo vamos a entender, ¿no? Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian de modo de producción, y al cambiar el modo de producción o el sistema económico, a esto se refiere, la manera de ganarse la vida, también cambiarán todas sus relaciones sociales. El molino movido al brazo nos da la sociedad de los señores feudales, el molino de vapor la sociedad de los capitalistas industriales. Entonces decían que lo material pues también determinaba la sociedad. Y como yo les decía, de la agricultura nace el feudalismo, ¿no? De la propiedad de las tierras, bueno, más bien de la propiedad del capital, nace el capitalismo, ¿no? Entonces, todo tiene esa explicación. Y dice, existe un momento constante de incremento de las fuerzas productivas, de destrucción de las relaciones sociales y de formación de las ideas. Lo único inmutable es la abstracción del movimiento. ¿Qué quiere decir? Que todo está en constante movimiento. Lo único que no va a cambiar es que todo está en constante movimiento y evolución. La Tierra sigue girando, seguimos dando vueltas alrededor del Sol, el día sigue siendo día y noche, ¿no? Las horas pasan, entonces lo único que no se detiene o lo único que no cambia, pues es el cambio en sí mismo.
Mm, Ya para acabar, dice, ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la sociedad antigua. Esto es muy importante porque, por ejemplo, estaba la Comuna de París, también investiguenlo, donde la gente dice, pues ya, al Chile, ¿no? Vamos a hacer el socialismo. Se juntan, es un, pero perdón, es un terreno grande donde empiezan a tener esto de que maternidad, salud para todos, vamos a trabajar solamente lo necesario para vivir nuestra vida, pero como no arreglaron el sistema de fondo, los capitalistas mandaron pues a la violencia, ¿no? También por eso una sociedad anárquica es imposible en este momento porque no tienes el medio para defenderte, ¿no? O las fuerzas para defenderlo ante el Estado burgués o ante la sociedad burguesa, ante los grandes capitalistas. ¿Qué es lo que hizo Trump en Irán? ¿Quieren comerciar? Ah, no, bombardeo, ¿no? Venezuela, que había hecho? Bombardeo, ¿no? Y así sacamos el petróleo. Entonces, tiene que haber la forma de defenderse. Podemos criticar a Corea del Norte, pero ellos sí entendieron que hay que tener armas nucleares para que Estados Unidos no se meta contigo. Entonces, pues es eso. Dejen, termino de leer. Por eso la humanidad se propone únicamente en los objetivos que puede alcanzar. Bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo brotan al lado, ya se dan o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización, que es una cita de Marx, Obras Escogidas, páginas 269 y 270. Y termina el texto Stalin diciendo, tal es la concepción del materialismo marxista en su aplicación a la vida social, en su aplicación a la historia de la sociedad. Tales son los rasgos fundamentales del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Entonces, en sí es eso. Eso sería como la explicación. Este sería el círculo. Levanten, su manita si tienen dudas o respuesta, Sam. Dudas o inquietudes. Ah, la levanté por accidente, pero no, pues me quedó todo muy claro, todo muy chido, gracias. Gracias a ustedes, espero pues hayan entendido cosas. La neta, pues poquitas cositas que vas aprendiendo pues te sirven después, ¿no? Y les digo, esta es una herramienta que después se van a acordar, del materialismo dialéctico, ¿no? Y pues es para pues entender, ¿no? El mundo en el que vivimos y lo que les decía, lo más importante, transformarlo. Y pues no sé si gusten platicarme un poco de ustedes, cómo se enteraron del círculo, ya militan en la OJ o nomás entraron por curiosidad. Aquí hay alguien que sale como Fellow Jitzer, no sé si tienes nombre, de aquí, que quieras hablar, o no sé, alguien está grabando, no sé. Igual está Ulises, no sé si nos quieras platicar un poco, ya decías que estudiabas psiquiatría, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estudio psiquiatría, estoy en UJ de Durango. Soy Qué militante. chido. Sí. Ahí empezamos a crecer. Sepan que la OJ pues, es una organización nacional. Por ejemplo, yo soy de Jalisco, pero empezó en la Ciudad de México, en el Estado de México. Luego me va a regañar Avi, que es nuestra secretaria nacional. En el Estado de México, después en la Ciudad de México y empieza a crecer. Aquí en Jalisco tenemos poquito más de 3 años, que justo Abigail, junto con Donaldo, que es otro camarada, empiezan este proceso de construcción, lo mismo que decía Lenin, ¿no? No ocurre de forma espontánea, alguien tiene que llegar y está bien, pero poco a poco. No había, entonces de no haber nada a tener 2 meses, pues ya, que después ya van a ser un año, ya van a ser 5 años, así poco a poco. Con nosotros éramos 3 monos, o sea, cuando llegué, éramos Abigail, Bolivia, Donaldo ya estaba estudiando para el examen de medicina y yo. Éramos tres, ¿no? Y empezamos a hacer más y así. Y ahorita ya somos como más de 30, 35 personas. Entonces, qué chido que empezaron ahí en Durango. ¿Cuántos son en su comité de lucha? 6. También tú, Sam, eres de Durango. Súper bien. Va, no, pues qué chido, la neta, pues sepan que tienen el apoyo aquí de Jalisco para lo que se ofrezca. Y justamente a nosotros, pues el trabajo estudiantil sirvió que ya la UJRM en la Ciudad de México ya estaba, entonces nos sirvió para la UDG y a lo mejor el día de mañana les va a servir a ustedes, no sé si es la Universidad Autónoma de Durango, ¿cómo se llama? Pero, o sea, y es el proceso todavía a lo que iba como del conocimiento acumulado y así.
Entonces, pues qué chido. Jorge Mario es un camarada de aquí de Jalisco, no sé si gustes como platicarles a Sam y a Ulises tu contexto, o no sé si quieras participar. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me oigo? Sí. Bueno, soy Jorge Mario, yo soy ingeniero en sistemas, ya no soy tan joven, ya estoy en mis 46 años, pero pues siempre tuve como, ideológicamente siempre he estado como mucho más cargado justamente al marxismo-leninismo y pues digo, había estado participando como activista en muchas cosas, básicamente desde el 2008 y pues fue muy padre, ¿no? Encontrar justamente este espacio con otros camaradas que tuvieran esta visión de las cosas que tendríamos que cambiar para que mejorara pues, la vida, ¿no? De, por lo pronto, las y los jaliscienses. Pero pues es muy chido, ¿no? Saber que esto se va extendiendo por todo el México, ¿no? Digo, ya habían habido en el pasado partidos pues con tintes más comunistas, pero pues han sido como pues estas llamitas de esperanza, ¿no? Que surgen, se apagan, pero creo que en esta ocasión, por la forma en la que se está dando, la tecnología que nos permite estar interconectados, siento que va a ser muchísimo más fuerte y no les queda de otra, ¿no? Más que estar en la lucha justamente, dada la cantidad de injusticias que tenemos. Y la verdad es que ya ni siquiera es por cuestión ideológica, creo que es por mera cuestión de sobrevivencia. O sea, el capital cada vez ha entrado en esta etapa un poco más voraz. Digo, con Trump cayeron las máscaras, nos queda muy claro que el capitalismo se va a volver muchísimo más voraz. En esta etapa en la que Estados Unidos está pues tronando, ya agotaron su tarjeta de crédito y pues quieren seguir gastando igual, que es básicamente su problema. Entonces, ya no les queda más que, pues vamos a ver a dónde robamos, ¿no? Y para mantenerse ligeramente morales, pues vamos a robar a los demás países a los que consideremos que son terroristas o narcotraficantes, que pues ya los pusieron todos en la misma bolsa, ¿no? Y aparte de eso, pues digo, ya algo que se ve desde la Segunda Guerra Mundial para acá, este impulso lento pero constante al Estado de Israel, ¿no? Así es que, pues, un gusto hacer resistencia con todos ustedes, pero sí, creo que estamos en esta etapa donde es muy importante formarnos ideológicamente, porque pues las cosas que se vienen no son para menos, ¿no? Pues tenemos que empezar a crear esta conciencia entre todos los círculos y todos los lugares en los que estemos para dar una lucha que nos permita sobrevivir, ¿no? Porque ya inclusive ya, digo, algo que nos ha revelado los archivos de Epstein es que pues la guerra siempre ha sido ricos contra pobres, los pobres les servimos durante un rato para crear su riqueza y pues ya estamos en esta etapa en la cual nos podremos llegar a volver una amenaza clara para ellos. Así es que les animo a que sigan aprendiendo más, sigan creciendo sus círculos y pues a seguir jalando más personas, ¿no? Para continuar con esta lucha. Gracias, Tocayo. Muy chido tu aportación. Y pues ese es el círculo de hoy. No sé si alguien quiera dar una conclusión, terminar con algo. Ulises, Sam, ¿todo bien? Ah, mi perrito. Ay, es que está muy chiquito y muy enfermo. A ver, espérame.